Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta sesión de Facebook Live sobre introducción a la psicología analítica. Les saluda Roberto Beco, miembro de Eleusis. Esta sería la tercera sesión en la que estamos revisando este texto tan importante de Jung, ¿no? Les doy la bienvenida. John, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Roberto. ¿Qué más? ¿Cómo va todo, pues? En un día, una semana complicada, ¿no? Con todo lo de Estados Unidos, coronavirus. Sí, esto es Creo una que cosa. tiempo de mucha incertidumbre, ¿no? Sí, también a todas las personas que están participando en este Facebook Live, muy buenas noches también para todos ustedes. Sí, tiempo algo convulsionados, pero más o menos ya lo habíamos conversado anteriormente, que esta situación sí se dejaba así, donde el gobierno dejaba a la gente en un estado de vulnerabilidad social, política, económica. Una emergencia fuerte, ¿no? De la sombra, ¿no? De todos los aspectos reprimidos, ¿no? Mucha agresión, digamos, yo decía en una de las charlas que hacíamos de cómics sobre Joker, que pensaba que estos tiempos van a ser justamente una confrontación entre el fascismo y el anarquismo, ¿no? Entonces el Sí, autoritarismo, la opresión y bueno, y este caos, ¿no? Que surge también de aspectos que han sido sometidos durante mucho tiempo, ¿no? El ser sí, humano lleva en esa dinámica de estar sometido siglos, ¿no? sí, yo estaba hablando de esos tiempos de bastante titanismo y de mimetismo psicopático, donde íbamos a tener entonces esa situación donde no íbamos a tener un contenedor simbólico, una imagen, representaciones que nos pudieran guiar psicológicamente. Entonces, a la hora de no tener ni culto ni rito, es donde estos titanes entran La ahí forma como más a su primitiva del ser caos y humano a emerge, pegarse ¿no? a la hermosura. Brillante la ¿Cómo? entrevista, con Eduardo Carvalho, ¿no? El fin de semana, ¿no? Sí. Entonces, esta idea del titanismo sobre la desmesura, sobre lo que sale de más de manera exagerada, abrupta, compulsiva, es más o Cómo menos lo que emerge estamos viviendo. lo más primitivo del ser humano en estas situaciones de crisis, ¿no? Incertidumbre, emerge lo más profundo, ¿no? Sí, y fíjate que también algo que conversaba, y eso también decía en el libro pues, de ansiedad cultural, donde López Pedraza hablaba entonces del mimetismo psicopático, donde íbamos a aprovechar de que de pronto ciertas personas con una gran elocuencia, con un don de la palabra, se iban a mimetizar y se iban a meter por ahí debajo de las masas y todo esto de vulnerabilidad social y de toda esta sombra que está emergiendo para meterse y empezar a ejercer poder y control sobre las masas. Y eso es muy delicado porque estas personas que se mimetizan ahí, estos Sí, grandes sí, lo psicópatas, escuché. son los que entran a Muy, muy generar más brillante, caos. Entonces es muy muy fuerte. brillante lo de... Y sin mencionar que también la misma gente se empieza también a mimetizar entonces en No, todo se este activan los anarquismo. complejos, ¿no? En una situación así como esta, digamos, de incertidumbre, se activan todos los complejos que están ahí, ¿no? Hay gente que niega los contenidos inconscientes, hay gente que, digamos, se le activa el miedo, ¿no? Hay gente que se le activan núcleos existenciales, entonces son situaciones de emergencia de la psique, ¿no? Justamente el día sábado vamos a entrevistar a Enrique Galán, ¿no? Que es un famoso, ¿no? Psicoanalista junguiano, ¿no? Él estuvo a cargo de la edición de las obras completas de Trota, lo vamos a entrevistar a la 1, y él en hora de Perú, a las 8 en hora de España, y él mencionaba muchas veces, ¿no? La importancia del tomo 10, ¿no? De la obra de Jung, que es Civilización en Es Transición. una transición súper importante. Claro, donde Jung habla de, por ejemplo, la difícil tarea de elaborar la sombra, ¿no? Presente y futuro, ¿no? Sí, Donde habla de este espíritu de Wotan, ¿no? Que estaba también en el espíritu de Odín, decía, ¿no? Debajo de este pueblo culto alemán está ese espíritu guerrero, ¿no? De la tierra y la sangre, ¿no? Entonces él predecía ya el nacimiento, el surgimiento del nazismo, ¿no? 1930 ya, ¿no? Hablaba Jung de
de tener cuidado de este espíritu que está ahí en lo inconsciente, ¿no? Esperando emerger. Entonces, en estos tiempos, digamos, donde supuestamente había un paraíso económico, capital, ¿no? La emergencia de estos núcleos, digamos, ¿no? Como lo que pasó en Chile el año pasado, lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Entonces está exigiendo una transformación radical, ¿no? De las bases sociales, ¿no? Sí, y Entonces mira está que emergiendo lo inconsciente con toda su intensidad, ¿no? sí, y mira que lo más particular, lo que detonó todas estas crisis a nivel social, tanto en Estados Unidos y también en Perú, perdón, en Chile, también en Bolivia, fueron por bobadas. En Chile fue Bolivia, ¿no? porque le subieron al metro 30 pesos, pero entonces era que la gente venía y aguante, y son, aguante, son y detonantes, aguante, ¿no? y aguante. Y podemos Ahí eso está. llevarlo podemos llevarlo eso también a la comprensión de lo complejo, ¿no? Cuando uno a Sí, veces una situación que aparentemente no fue para tanto activa todo un complejo, es que no son bobadas, son activadores de contenidos que han estado implícitos ahí, ¿no? sí, por ejemplo, nos podríamos remitir a Freud y su texto El malestar en la cultura, que en estos tiempos es muy importante también, cuando Freud señala que la represión de los instintos primarios básicos y estar atándonos constantemente también genera también mucho malestar a nivel psicológico y que si eso se empodera muchísimo más desde el capitalismo, de toda esta cuestión neoliberal y división de clases también va a llevar a que ese malestar se exacerbe mucho más y que por ende haya repercusiones pues a nivel psicológico donde la gente en su pulsión de muerte ya se desafora muchísimo más. Entonces eso también es una situación muy compleja. Que, hombre, que yo pienso que prácticamente eso es como un llamado también como a la importancia de pensar y de reflexionar sobre estos tiempos de una forma muy psicológica y filosófica que tanto necesitamos para poder comprender, como dice López, estos psicópatas que se nos están minando y que generan tanto caos como decía Eduardo Carballo en la entrevista pasada. Entonces, es también poner un poco de cuidado y de observación al discurso de estos psicópatas que se nos mimetizan, que están en todas partes, están en la psicología, en las iglesias también se aprovechan, en todo acto donde haya una vulnerabilidad social es donde el psicópata aprovecha para mimetizarse y empezar a ejercer poder. Y Eduardo Carballo ponía este ejemplo tan bonito pues, como Sí, lo que pero el pasa. psicópata, yo haría ahí una diferencia, ¿no? Porque yo creo que hablar de que esto es producto de la psicopatía es desmedido también. A veces son los propios complejos, ¿no? Entonces yo me acuerdo un texto en el que Jung hablaba del contagio psíquico, ¿no? Incluso cuando hizo sus experimentos de asociación y De ponía el caso de, palabras. ajá, ponía el caso de una mujer cuya hija tenía básicamente el mismo gráfico, ¿no? Porque cuando ellos empezaron a hacer los experimentos de asociación, sacaban en base a las respuestas, ¿no? La respuesta fisiológica, el tiempo, ¿no? Hacían un gráfico. Entonces había una mujer que tenía con la hija casi el mismo gráfico. Entonces Jung plantea que muchas veces los complejos se pueden contagiar también, ¿no? Él habla de los contagios psíquicos. Y muchas veces en estos fenómenos colectivos parecía que hay emergentes culturales también que activan los complejos. Por ejemplo, en el caso de lo racial, cuando uno ve los videos, por ejemplo, el abuso, ¿no? El uso de la fuerza, ¿no? En la policía norteamericana muchas veces es psicopático, ¿no? Y entonces para la gente que se ha sentido oprimida, ¿no? Digamos, pero no hablar de una psicopatía consciente, ¿no? Porque, digamos, también Jung en el libro rojo reconoce dos tipos de maldad, ¿no? Él dice, existe la maldad, digamos, esta maldad que surge de la inconsciencia, de la ignorancia, ¿no? Como cuando Cristo dice, perdónalo, no saben lo que hacen, ¿no? Que es la mayoría, o sea, la mayoría de gente es tomada por esos aspectos inconscientes, pero hay una maldad que es la maldad consciente, ¿no? Premeditada, ¿no? Eso es lo diabólico, ¿no? Sí, esa es Cuando alguien se la, esa es la, esa es la más preocupante. claro, es lo que dice Byton, no es la verdadera psicopatía, ¿no? Entonces habría que diferenciar lo que es la psicopatía de lo que es la neurosis, el ser tomado por aspectos inconscientes, ¿no? Donde uno puede hacer mucho daño, incluso No, hay gente que mata a su pareja tomado por esos complejos de celos, ¿no? Pero habría sí, que usar delicadamente el término psicópata, creo, ¿ah? Yo. no, pero mira, aquí cuando hablamos Oh, de lo psicopático es cuando prácticamente ya la conciencia ahí ya no está
es decir, dentro de lo psicopático, claro que funciona, pero no hay una reflexión como tal frente a lo que se está realizando y no hay una imagen que nos contenga psíquicamente. Entonces es ahí cuando también Adolf Google Buncray también habla que en cada uno de nosotros también hay una parte de psicopatía, que eso no se puede negar, y que Google Buncray también menciona, por ejemplo, en el encuentro con la sombra, de que cada uno es responsable de la propia maldad que habita en cada uno, porque en cada uno también eso habita con nosotros y viene con nosotros, sino en qué medida nosotros también somos conscientes de eso. Entonces, es ahí donde la importancia constante de estar amarrando el titán y por medio de la reflexión, de la imaginación, como esa posibilidad que nos ayude como a dimensionar mucho Pero más eso funciona en estas personas, estructuras. eso funciona en personas conscientes, ¿no? Y muchas veces estas cosas son emergentes del inconsciente y uno, pues, no se da cuenta hasta que después, ¿no? Que la cagó, ¿no? Entonces, porque si uno podría amarrar su titán, nunca hubiera tenido esos exabruptos, ¿no? Entonces, digamos, claro, uno hace análisis para, digamos, como dice Jung, ¿no? Como decíamos en las lecturas anteriores, para disminuir la influencia de esos aspectos, ¿no? Que cuando salgan de una forma menos destructiva, pero si la vida podría ser controlada, pues no tendríamos el mundo que tenemos, ¿no? Sí. Y existen estos dos tipos de sujetos, ¿no? O sea, el neurótico, que es tomado por los aspectos inconscientes, y está el psicópata, que yo lo leería desde la lectura que hace Byton, ¿no? De exponer el yo al servicio de la sombra, ¿no? Cuando yo conscientemente decido actuar desde el mal, ¿no? Entonces, sabiendo el daño que genero en otros, ¿no? Entonces, cuando salen todas estas redes, ¿no? De pedofilia, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Todo este tema de Jeffrey Epstein, ¿no? O sea, todo el manejo que hacía, ¿no? Como vi el documental de Netflix ayer, ¿no? Como, por ejemplo, agarraban muchachitas que eran adolescentes de hogares disfuncionales, les ofrecían $200 para darles masajes, ¿no? Y les pagaban por cada muchachita que traían. Había una que había llevado 24 chicas, ¿no? Entonces es nauseabundo, ¿no? O sea, hay gente que, digamos, actúa conscientemente, ¿no? Siempre llevado por un complejo, obviamente. Todo el psicoanálisis puede analizarlo todo, ¿no? Todo puede ser analizado. Pero, digamos, hasta qué punto uno está libre de la responsabilidad personal, ¿no? Hasta qué punto uno actúa, digamos, desde un complejo, una fuerza inconsciente, algo. Definitivamente Jeffrey Epstein tenía un tema muy serio con la sexualidad, ¿no? Toda su casa estaba decorada de pinturas de desnudos, ¿no? Y hasta qué punto son estas fuerzas inconscientes las que dominan el yo, algo que puede eximir la responsabilidad personal, ¿no? Ese es un tema cuando hablamos del mal y la maldad, es un gran tema en la psicología, ¿no? O sea, hasta qué punto uno puede ser responsable, hasta qué punto uno responde a condicionamientos, a situaciones traumáticas, o sea, es un tema muy controversial, ¿no? Claro, y es un tema que es controversial y lo bueno es que se da también para, como para muchas miradas y para amplificarlo mucho, porque mira que, por ejemplo, en este asunto cuando se es tomado también como por los contenidos inconscientes, y cuando me dicen que generalmente un psicópata cuando actúa desde la razón, uno dice sí, desde la razón y actúa con malevolencia intencionada, pues uno eso también lo ve en las parejas, cuando me traicionó al uno, vaya y pégale dos o tres tiros porque me Por traicionó. ejemplo, acá Es que es ahí, espérame, hubo un yo también caso te acá idea. en 2018. Espérate, yo te termino de contarme. Entonces, es ahí donde también surgen esos rasgos que son psicopáticos, esos rasgos que, donde, es decir, donde yo ya no tengo una conciencia como total frente a estas acciones, a pesar de que es racional, pero era como decía espere que se llama Theodor Adorno y Max Horkheimer en la dialéctica de la ilustración, que cuando ellos mencionan que la Segunda Guerra Mundial fue un acto netamente racional. Entonces, es ahí donde muchas veces uno piensa que es en la misma razón donde se oculta esa parte de la psicopatía. Es muchas veces en ese mismo complejo que nos gobierna, Ajá. donde también se ocultan esos mismos rasgos Claro, psicopáticos. Es que la es una idea cosa tan la idea del buen gentil, ¿no? Del gentil hombre, ¿no? Del hombre racional, civilizado, ¿no? Que justamente cuando escribe Golding, El Señor de las Moscas, ¿no? O sea, esta idea del hombre es bueno por naturaleza o es un lobo para el hombre, ¿no? Y la sociedad lo jode, ¿no? Cuando hacen este experimento los niños que se caen en el avión y terminan se caen en la matándose, selva. ¿no? Uh -huh. Entonces esta idea, ¿no? Es también una idea filosófica compleja, ¿no?
Sí, Hasta qué punto el ser humano es víctima de estas fuerzas, ¿no? Sociales, inconscientes, ¿no? Y hasta qué punto uno decide también, y hay gente que está más inclinada al mal o al bien, ¿no? Por ejemplo, Víctor Frankl decía que solamente había dos razas de seres humanos, ¿no? Los decentes y los indecentes, ¿no? sí. Entonces él decía, al final hay dos razas nomás de hombres, ¿no? Los decentes y los indecentes. Y uno actúa, ¿no? Uno elige, según Frankl, según el existencialismo, uno decide el tipo de persona que es, ¿no? O sea, uno es las elecciones que toma, los valores que encarna, ¿no? Pero según el psicoanálisis, uno no es responsable, muchas veces es guiado por esos impulsos, estas Sos fuerzas, ¿no? Más bien el yo es una víctima, ¿no? Entre el super yo y entre el ello, ¿no? entre el hecho. Entonces, claro, y esas dos teorías que parecieran opuestas, ¿no? Muchas veces, ¿no? Donde uno habla de que el hombre es responsable y toda evasión de la responsabilidad es mala fe, y el otro, el psicoanálisis, dice, tú no eres responsable, eres una víctima muchas veces de la crianza, los padres, el instinto, la sociedad, ¿no? Y entonces yo creo que no es fácil sacar una conclusión sobre un tema tan complejo como puede ser la maldad humana, ¿no? Sí, Es bien complejo. pero es que eso es lo bueno, que es que hay dos diferencias cuando tú tratas de manera intelectual y académica el problema del mal y a como lo tratan la mayoría que lo tratan el mal desde una manera emocional. Entonces, ahí es La, donde la nueva ética de Neumann, ¿no? La nueva ética de Neumann, ¿no? La importancia de incluir el mal, ¿no? El mal existe, es parte de la vida. Cada uno tiene claro, su mal, ¿no? eso, Cuando dice Jung, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de lidiar con la oscuridad del mundo? Pues trabajando la propia oscuridad, ¿no? sí, entonces es a eso muchas veces a lo que uno se refiere, que es que en vos también está en eso también habita en vos, y ahí es donde vos, según como está mencionando Roberto, en ese trabajo de autoconocimiento, de concienciación, de incrementar un poco más la conciencia, eres más consciente de tu propia maldad. Y el problema que es que tienen para reprimir la maldad en más de 2000 años de monoteísmo que conocemos fue que la iglesia excluyó el mal, el cuerpo, el espíritu, la materia. Entonces, ¿qué pasó? Que eso se empezó a reprimir y a reprimir Sí, y a acá, salir, porque lo excluyeron y eso es parte de nosotros. Y ese es como el compromiso que, por ejemplo, sí, acá que en Perú había habido en 2018 un caso de una muchachita, Avi Agreda, que fue quemada, ¿no? En un autobús le roció a un hombre gasolina y le prendió fuego, ¿no? Entonces este hombre había querido estar con ella, no era un compañero del trabajo y ella lo había rechazado en varias ocasiones, ¿no? Entonces uno puede entender en la psicología analítica el complejo, ¿no? Desde esta herida del rechazo, ¿no? La reacción emocional, que él fue tomado por esto emocional, ¿no? Que quería, digamos, y él dice, no, yo no quería matarla, yo simplemente estaba fastidiado porque ella al sentirse bella me rechazó, ¿no? Entonces, claro, él simbólicamente quería de alguna manera eh, generarle un daño a ella por el rechazo que había sentido, pero fue tomado por eso y se dejó llevar por esos contenidos. Entonces, uno del psicoanálisis puede entender ciertas actitudes de maldad, ¿no? sí, Pero eso no exime la responsabilidad legal, ¿no? Entonces también, digamos, y muchas veces la psicología forense o la criminalística no entiende de estos motivos que también existen en el alma humana, ¿no? claro, El túnel, ¿no? Cuando habla en el túnel, digamos, Fernando Castel, ¿no? ¿Por qué mató a María Iribarren, ¿no? Y explica, ¿no? sí, Entonces, esas pasiones existen en el ser humano. Entonces, cuando explotan colectivamente estas cosas, como lo que está pasando en Chile, en Bolivia, en Estados Unidos, va a pasar acá seguramente en Perú, en Colombia, quizá, sí. ¿no? El mundo está ardiendo, ¿no? Pero es que eso es lo bonito de la palabra pasión. Pasión es que no eres poseído, no tienes control, no tienes dominio sobre eso. Y eso es ahí donde viene también lo psicológico, que es que lo psicológico es algo que nos atraviesa y que nos intenciona y es algo sobre lo cual nosotros no tenemos control. Y eso es lo bonito que vos decís y realmente es como el trabajo de la misma psicología y de la misma psicoterapia, es poder aproximarnos a estos fenómenos sin un discurso moralista, sacerdotal de que esto es bueno o malo, no, es psicología y es lo que atraviesa el ser humano y son las circunstancias en las cuales nosotros nos vemos vulnerables, porque eso es lo que también nos falta reconocer, la vulnerabilidad que No, tenemos. pero Eh, está cabrón el mundo, ¿no? Este año no da tregua, ¿no? Cada mes trae algo nuevo, ¿no? bueno, No,
Pero Sí, bueno, son tiempos de transformación, ¿no? Requiere... Entonces, bueno, creo que tenemos que entrarle, John, porque sí, tenemos media hora. El entremos capítulo en 3 materia, es sumamente extenso, ¿no? sí, pero hay como como para concluir un poco el asunto, el problema nunca va a ser la crisis, el problema es cómo nosotros afrontamos la crisis. Y el asunto con la crisis cuando llega es que nos activa un montón de complejos y eso nos Es, dispara y empezamos y nos desaforamos de una manera muy fuerte. Y me gustaría citar a Bernardo Hernante para terminar, que en últimas instancias también la maldad sea también entre nosotros, digamos, por esa capacidad de no tener un contenedor simbólico también que nos posibilite reflexionar, imaginar, ampliar la conciencia, darnos esa posibilidad de mirarnos desde otros lugares muy diferentes. Y bueno, ahí está el reto. Bueno, vamos a entrar en materia, que claro. ya nos El extendimos 25 capítulo, minutos. el capítulo 3 del libro Introducción a la Psicología Analítica básicamente se centra en la relación entre Jung y Freud, ¿no? Entonces, comenzamos comentando rápidamente, ¿no? Lo que es necesario, nomás creo que es necesario que nos detengamos, ¿no? Porque la mayoría de capítulos son datos históricos, ¿no? Comienza Jung diciendo que en la época en la que él establece la relación con Freud, obviamente cualquier intento de relación con Freud era una amenaza a la propia reputación, ¿no? Como médico. Entonces, tenía una gran reputación, ¿no? Freud, ¿no? Entonces se le atribuía, por ejemplo, obscenidad, ¿no? Entonces dice que las señoras en los salones, cuando hablaban de Freud, escuchaban el nombre Freud, se reían, ¿no? Porque se reían así, porque estaba asociado, digamos, a fijación anal, falo, ¿no? Entonces, digamos, fase oral, fase genital, ¿no? Estas cosas del sexo, ¿no? Entonces era de mal gusto, por ejemplo, ¿no? Entonces había muchos chistes, ¿no? Obscenos sobre el doctor Freud, entonces se veía como algo pseudocientífico. En esa época el mismo profesor Meiner, ¿no? Que le hizo la vida imposible, ¿no? A Freud, ¿no? Entonces era visto como un charlatán Freud, ¿no? Como se puede ver en la serie Netflix, que es muy sensacionalista, pero obviamente había una medicina que era una medicina biológica, que promovía la lobotomía, ¿no? Promovía lo farmacológico, o una psicología sin alma, como decía Jung, ¿no? Donde no existía la psique, ¿no? Entonces, Jung se juega su reputación de médico psiquiatra, director de la clínica de Burgolis, ¿no? Por el psicoanálisis, ¿no? En esa época. Decíamos que él estableció una relación con Freud desde 1906, me parece, ¿no? Hasta 1913, o sea, duró poco tiempo, en Y realidad. 12 hasta 1912 cuando lanzó Símbolos y Sí, Transformaciones de la sí, Libido. pero en 1913 definitivamente se rompe, ¿no? Ya como que, Oficialmente. Pero ya venía muy desgastada la relación, entonces generalmente se presenta a Freud, a Jung como discípulo de Freud, pero cuando uno lee los primeros libros, ¿no? Digamos, los primeros artículos que publica y las conferencias que da Jung, que están en el libro Freud y el psicoanálisis, uno ve que desde el comienzo había una postura crítica, ¿no? de Jung sobre muchos puntos de Freud, ¿no? Incluso él dice que él sentía que no tenía todavía la formación y la autoridad como para cuestionar a a Freud, ¿no? Freud. Pero que desde el inicio él sentía que le da demasiada importancia a lo sexual, ¿no? Sí, mira, Entonces, lo que él rescata también ahí, y que más o menos le llevó como a empezarse a aproximar a la teoría de Freud, fue cuando él empezó a hacer sus experimentos con la asociación de palabras. Él se estaba empezando a dar cuenta que esas asociaciones empiezan a tener una relación con las teorías de Freud, pero aún así Jung también tenía como cierto reacción a encajarlo todo ciertamente en lo sexual, netamente en lo sexual, porque no había claro, pues como que la derivación de que todo tenía como tal en la reflexión, en la represión sexual y en los contenidos inconscientes simplemente como esta represión claro. solamente de aquellas situaciones Porque infantiles, digamos, sexuales. Freud se centra más en los contenidos sexuales y en el trauma, en la teoría del trauma, pero digamos, Jung se siente más focalizado, por ejemplo, en la historia personal del paciente, ¿no? Por ejemplo, y en la carga emocional que tiene el complejo, ¿no? No necesariamente un instinto sexual reprimido, sino el impacto emocional. Hay un libro muy famoso, que es el libro de Michel Onfray, ¿no? Que se llama, bueno,
El crepúsculo de un ídolo, donde destroza a Freud, no sé si lo ha leído, El crepúsculo de un ídolo, ¿no? Y él dice unas cosas muy interesantes, ¿no? Él dice, por ejemplo, Freud descubrió el inconsciente por sí solo con la ayuda de un autoanálisis extremadamente audaz y valeroso. Y dice, contrapostal, ¿no? Freud formuló su hipótesis del inconsciente en una inmersión histórica, decimonónica y en respuesta a numerosas lecturas, sobre todo de Schopenhauer, Nietzsche, entre otros psicólogos previos que ya habían planteado la idea del inconsciente, ¿no? Que es cierto. Otra postal, ¿no? El lapsus, el acto fallido, el chiste, el olvido de nombres y la equivocación dan testimonio de una psicopatología por medio de la cual se accede al inconsciente. Dice Onfray, es posible en efecto atribuir un sentido a los diferentes accidentes de la vida cotidiana, pero de ninguna manera en la perspectiva de una represión estrictamente libidinal y mucho menos edípico-sexual, ¿no? Entonces Onfray empieza a destrozar una a una las tesis digamos, de Freud, ¿no? El sueño es interpretable en cuanto expresa disfrazada de un deseo reprimido, es la vía regia que lleva al inconsciente. Y dice Onfray, el sueño tiene sin duda un sentido, pero en la misma perspectiva que lo anterior, debe descartarse por completo que lo haga solamente desde una función libidinal, sexual o edípica. Sí, pero mira que Jung también le hace a él esa crítica cuando le interpretaba a él unos sueños y entonces él le reducía todo netamente a lo sexual. Él comentaba ahí un caso sobre los sueños, antes de que él llegara a este día de lo inconsciente colectivo, entonces que Freud, entonces que él se encontraba en una casa con unos baúles, en un sótano, entonces que Freud le interpretó el sueño como que él quería matar a dos personas muy cercanas y que los quería meter en baúles diferentes. ¿Sí? Entonces Jung decía, pero, ¿cómo así? O sea, ¿eso en qué momento, en qué lugar entonces él decía que Freud como tal le reducía o mataba todo el simbolismo y todo el contenido imaginal que tenía el sueño? Entonces, que no habla como otras posibilidades de amplificarlo, otras posibilidades de significación y realmente lo que está hablando el sueño en ese momento del sujeto. Y asimismo, también pasó cuando ellos estaban analizando unos sueños que Freud, perdón, que Jung también cuenta esta anécdota en el libro, y es cuando cuando Jung le empieza a analizar unos sueños a Freud. Entonces, Jung le dice que para poder analizar esos sueños necesita que le dé más datos de la vida Sí, personal de claro, él. le Y dice que entonces perdería su dice, autoridad. Uh-huh. claro, entonces él dice, yo no te lo voy a, no, pues sí te pudiera contar, pero si te lo cuento, estaría perdiendo mi autoridad sobre vos. Algo pues que yo no lo tocó, no lo voy a mencionar, pero algo que también lo desilusionó también mucho. Pues Y hay muchas críticas, ¿no? Previas incluso y posteriores, ¿no? Por ejemplo, Freud ha sido ampliamente criticado por esta fijación a lo sexual, ¿no? Por universalizar el Edipo, ¿no? Entonces, este libro de Onfray, por ejemplo, es un libro recomendable que podemos revisar, ¿no? Aunque también ha salido Rudinesco a defender a Freud, ¿no? Entonces, es decir, ¿por qué tanto odio, ¿no? De Onfray hacia Freud, ¿no? Entonces, acá hay dos puntos que son geniales, por ejemplo, de Onfray, ¿no? Dice, el complejo de Edipo, en virtud del cual el niño siente deseos sexuales por el progenitor del sexo opuesto y considera al progenitor de su mismo sexo como un rival a quien es preciso matar, es universal, ¿no? Y dice, lejos de ser universal, el complejo de Edipo manifiesta el deseo infantil del propio Sigmund Freud, ¿no? Y solo de él, ¿no? Entonces, ya había unas quejas también en muchos discípulos de Freud, ¿no? Por ejemplo, Reich fue muy crítico, el mismo Otto Rank, ¿no? El mismo Adler, ¿no? Rudolf Allers fue también un crítico importante. Entonces dice Michel Onfray, ¿no? Como ya hemos visto, dice, a ver dónde está acá. Klimber Jr. Acá está. El psicoanálisis, esa es la tesis de este libro, es una disciplina verdadera y justa solo en lo que concierne a Freud y a nadie más. Los conceptos de la inmersa saga freudiana le sirven ante todo para pensar su propia vida, poner orden en su propia existencia. La criptomnesia, el autoanálisis, la interpretación de sueños, la indagación psicopatológica, el complejo del Edipo, la novela familiar, el recuerdo encubridor, la horda primordial, el asesinato del padre, la etiología sexual de la neurosis y la sublimación
constituyen entre muchos otros y otros tantos momentos teóricos directamente relacionados con la biografía de Freud. El freudianismo es en consecuencia como el espinozismo o el nietzscheanismo, el platonismo o el cartesianismo, el agustinismo o el kantianismo, una visión que surge del mundo privado del filósofo. El psicoanálisis constituye la autobiografía de un hombre que se inventa en un mundo para vivir con sus fantasmas, como cualquier otro filósofo. Es lo que dice Don Freud. Sí, ¿No? pero mira Entonces es que... también reducir un poco el psicoanálisis a Freud, ¿no? Y su neurosis, ¿no? Sí, pero mira que Jung también le hace como una crítica, como con respecto a eso, pues ahí en esta sección 3 cuando dice que realmente Freud era una persona muy amargada y era porque realmente él se la pasaba como que él era enemigo de sí mismo. Entonces, que cuando uno es enemigo de sí mismo, uno vive en una amargura total y que esa amargura usted la proyecta a través de incertidumbre y de miedos. Entonces, entonces es algo que también Jung, cuando empieza a hacer pues como en esta sesión 3 como todo este trabajo que relató esa parte histórica en este trabajo con Freud, fue también como entrar a mencionar eso, que Freud también era una persona profundamente amargada, que debido también como a ese mismo reduccionismo sexual en el cual él se encontraba, que hasta incluso Jung se lo criticó en un momento de la cuando él habla en la sección que Freud decía es que solamente es sexual y lo sexual y de ahí nada más. Entonces Jung se quedó Claro, no como se que... puede reducir, ¿no? No se puede reducir, digamos, es como cuando vemos un poco la idea de la psique de Jung. mm, Obviamente no se puede reducir la vida al carbono, ¿no? Entonces no se puede reducir, por ejemplo, fenómenos complejos psíquicos como pueden ser los sentimientos, el amor, el arte, la creatividad, la espiritualidad, el instinto netamente sexual, ¿no? Entonces eso ha sido un punto de discusión constante entre Jung y Freud, ¿no? Pero digamos, para avanzar en este texto, ¿no? Dice Jung, podía perfectamente publicar mi obra sin mencionar a Freud, pero yo trabajando en mis experimentos mucho tiempo antes, o sea, se refiere a los experimentos de la asociación de palabras, ¿no? Podía afirmar mi teoría de los complejos, ¿no? Eh, pero inmediatamente vi que esto implicaba un elemento de falsedad en el que no tenía intención de persistir. De modo que me decidí romper una lanza a favor de Freud y luchar con él en los congresos subsiguientes. Entonces él se da cuenta que lo que él está investigando tiene correlación con lo que Freud está investigando. Sin embargo, digamos, si bien es cierto, estudian los mismos fenómenos, ¿no? Los fenómenos psíquicos, inconscientes, lo hacían desde diversas comprensiones, ¿no? Diversas formas de ver el mundo. Y entonces fue esa diferencia de cosmovisión lo que no permitió un consenso muchas veces. Además, eso ligado también a las emociones y a los complejos que había en el medio, ¿no? Entre ambos. Se precipitó sobre mí una oleada de oposiciones y aquel hombre me escribió una carta advirtiéndome de que mi futuro académico estaría en juego si persistía en sumar mis fuerzas a Freud. Obviamente yo sentí que si mi porvenir académico dependía de semejante precio, podía prescindir perfectamente de él. De manera que seguí mi intuición y escribí a Freud. Más adelante, cuando lo conocí, Freud me dijo que respecto de algunos de estos casos, cuando menos, había sido engañado. Uno de ellos, por ejemplo, o sea, los casos donde habían estas ideas del abuso, ¿no? Freud pensaba que muchas veces el paciente recreaba, ¿no? Digamos, creaba desde su realidad psíquica recuerdos. Entonces eso también es común porque, digamos, cuando empezó a ver toda esta teoría del psicoanálisis y hablar de que muchos de los traumas y la histeria se debía, por ejemplo, a traumas sexuales, ¿no? A imágenes primarias que había visto el niño en relación a la sexualidad de los padres, padres. entonces empezaban a aparecer muchas veces recuerdos, ¿no? Por ejemplo, hay un corto muy interesante, no me acuerdo ahora el nombre exacto, pero que habla de experimentos que hicieron con soldados en la víctimas de la guerra de Vietnam, ¿no? Traumatizados con trastorno de estrés postraumático. Entonces, hicieron experimentos sobre el rol de la memoria y el impacto que genera emocional, o sea, el impregnamiento de la imagen asociada al trauma, ¿no? Entonces, y empezaron a hacer experimentos para ver cómo funcionaba la memoria en base digamos, a la emoción, ¿no? Al impacto emocional en el trauma. Y entonces, por ejemplo, empezaron a ponerle a personas fotografías que habían sido editadas
de su infancia en situaciones que no habían vivido, ¿no? Y entonces cuando eran niños. Y la gente recordaba como si hubiera vivido esa situación al ver las fotos. Entonces, muchas veces, como pasa también a veces en experiencias regresivas, ¿no? Por ejemplo, tipo en sesiones chamánicas, ¿no? Con plantas, uno puede ver, por ejemplo, que ha tenido un abuso, y eso puede ser una experiencia simbólica, no necesariamente un hecho biográfico. Entonces, muchas veces la mente crea estas situaciones y uno las confunde como hechos. Entonces Freud se dio cuenta que muchas personas, por ejemplo, que decían haber vivido un abuso sexual, en Pero realidad no lo lo que habían habían vivido. tenido, lo habían vivido psíquicamente. O sea, se habían sentido abusados por el padre, ¿no? O sea, la vivencia y la vivencia no difieren, ¿no? O sea, la vivencia entre un Sí, abuso sexual y un abuso psíquico no, es no, la no. misma. Claro, pero entonces ahí justamente lo que dice Jung, ¿no? Es que Freud le revela que muchas de estas pacientes que contaban haber sido violadas por el padre, en realidad se referían a una sensación psíquica, ¿no? Que era más que un hecho, una expresión simbólica de la vivencia que habían tenido. Sí, Entonces, por eso, uh-huh. es a eso a lo que me quería referir, porque ahí es cuando Jung también le dice, como en ese momento cuando no tenía todo este conocimiento pues del simbolismo, donde él decía, no, es que yo tomo la experiencia tal y como es. O sea, Freud decía que así lo ponía, pero que en el fondo aún así estaba como falseando como que, como casos que en realidad nunca había curado, que en realidad nunca había pasado pues a nivel físico. Pero ahí es donde, retomando lo que vos decís, que a través de esta experiencia psíquicas es donde se da toda esta construcción de la realidad psíquica y es por medio con la cual el sujeto se empieza como a relacionar Claro, en su porque en entorno, pero es como en si... la vivencia del paciente trabajamos con la vivencia psíquica, ¿no? Con la realidad psíquica, Eso iba a decir no yo. exactamente con el hecho. Sino eso te iba a decir yo, que generalmente, por ejemplo, en el trabajo desde el análisis junguiano, para nosotros es tan importante tanto la realidad pues como los hechos, pero es más importante la realidad psíquica, porque hasta incluso, eso lo mencionaba Freud también Pero en en la el... formación, por ejemplo, en la formación clínica, por ejemplo, yo me formé como médico, ¿no? Me acuerdo cuando yo hacía las rotaciones de internado, cuando estaba en el hospital, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he tenido un interés por la psiquiatría y la psicología, ¿no? Pero digamos, cuando venía el paciente, ¿no? Y decían, no tiene nada, mándalo a psicología, ¿no? Como si psicología fuera el patito feo, ¿no? No Sí, tiene nada, mándalo a sí. psicología, ¿no? Entonces, evidentemente, algo le pasaba a la persona. Entonces, muchas veces esta idea del tratamiento, desde el modelo médico, es, ¿tienes algo o no tienes algo, no? Y ese algo tiene que ser corporal. Entonces, muchas veces se llega a lo psíquico por descarte lo corporal. Entonces, si no tiene nada psíquico, nada físico, debe ser psicológico, mándalo al psicólogo, ¿no? Entonces, como si fuera cualquier cosa que le hable, que le dé consejos, ¿no? Entonces, cuando a nivel de la psicopatología y la psicología, o sea, la vivencia psíquica, no siempre es importante, es igual de importante, incluso la vivencia psíquica puede crear síntomas, ¿no? Psicosomáticos. O sea, Claro. el síntoma psíquico construye realidad también. Uno a partir de una situación psicológica, un contenido psicológico, puede crear un estilo de vida, por ejemplo. ¿Sí? Claro, Una realidad física. claro, porque es que Claro, a pero partir de esa realidad, en la porque formación del médico, ¿cierto? Te meten esta idea de que lo importante es lo físico, tener algo físico o que te haya pasado algo, ¿cierto? No se le da lugar a la realidad psíquica, al plano psíquico, a la vivencia, ¿no? Y entonces el psicoanálisis viene a romper eso, o sea, trabajamos con la vivencia. Si la persona siente que ha sido abusada, o sea, no la vas a convencer, pero mira, no ha sido abusada, ¿no? Entonces, evidentemente, algo le pasa al paciente. Entonces, nosotros no trabajamos con lo que tiene o no tiene, sino con lo que le pasa, o lo que vive. A diferencia de la medicina, que trabaja con lo que tiene, ¿no? Con lo que tiene el paciente. ¿Tienes esto o no tienes esto? Si no tienes nada, es psicológico, ¿no? Es psicosomático, ¿no? Entonces, dale un paliativo, mándalo al psicólogo. O sea, nosotros trabajamos con lo que le pasa al paciente, con su vivencia. Ese es un tema bien fundamental acá.
Sí, porque la realidad psíquica es tan importante porque toda esa construcción que hace el sujeto es con la cual ella se relaciona con su propio cuerpo y con los objetos. Porque, ¿qué pasa en este caso con la realidad psíquica? A partir de la realidad psíquica, como está hablando Roberto, entonces nosotros investimos también el cuerpo, damos nombre, lo constituimos, le damos forma y también y también lo enfermamos a partir de todos estos hechos a nivel psicológico que han construido toda esta realidad. Entonces es ahí que, por ejemplo, para el análisis junguiano es tan importante la realidad psíquica porque vemos que es un valor fundamental y constituyente en la vida del sujeto. Entonces, esa es la que le permite tanto interaccionar en el mundo de allá, es decir, con los objetos, pero también es mirar desde dónde está fundamentada también esa realidad psíquica. Y es algo que también, por ejemplo, en un análisis también se entra a mirar cómo está constituida esa No, realidad psíquica, qué y ahí imágenes la conforman. Dale. hay una diferencia también con el estilo freudiano, ¿no? Porque, digamos, En mientras el total. estilo freudiano persiste en la explicación desde la teoría, desde la interpretación, ¿no? O sea, el modelo junguiano trata más de entrar a la comprensión directa, ¿no? A través de la vivencia, ¿no? Desde un enfoque más fenomenológico hermenéutico, ¿no? Mm. Dialogal. Entonces, tratar de comprender qué es lo que vive el paciente, desde dónde lo vive, cómo interpreta lo que le pasa, ¿no? Entonces también había una diferencia, digamos, metodológica en la forma de trabajo de Jung y de Freud, ¿no? Entonces, y acá dice, ¿no? Que le había mencionado ya que había casos que tenían más una vivencia, ¿no? Que una realidad, ¿no? Entonces el mismo Freud se dio cuenta, dice, resultó que un hombre que era amigo de Freud, eh, la hija estaba convencida que había tenido un abuso y Freud piensa que no, lo cual también es cuestionable, ¿no? Porque, digamos, después de las investigaciones que se hicieron en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Master Johnson, ¿no? Todo, Kinsey, todos los estudios de la sexualidad que se hicieron, se descubrió que la mayor parte de abusos sexuales ocurrían dentro de los hogares, ¿no? Y no sería raro también que en esa sociedad victoriana haya habido también casos de abuso sexual, ¿no? De los mismos padres, ¿no? Claro, Hay un lo que caso que cuenta Bárbara Hanna, no sé si leíste el libro de Imaginación acción Activa, activa, sí. ¿no? En este caso donde esta mujer que es paciente, no cuenta cómo el padre creo que la tocaba a esta chica, ¿no? La tocaba, ¿no? La hacía, por ejemplo, la tocaba sexualmente, ¿no? También el padre como eh, la había expuesto el padre a la niña desde chiquita, ¿no? A la sexualidad, ¿no? Entonces, digamos, hay muchas formas de abuso, ¿no? Sí, mira Muchas formas de abuso. que yo me quería referir a eso, que también de pronto la insistencia de Freud en la sexualidad era porque, o sea, en la época victoriana el tema de la sexualidad era algo que era pues como innombrable o algo en lo cual no se tenía en cuenta o algo en lo cual la gente aún no lograba dimensionar por todo este victorianismo que se veía y por todo este monoteísmo cristiano que estaba atravesando. Freud se dio cuenta de eso en muchas de sus pacientes también, pero el problema fue que entonces llegó a la reducción como tal de la experiencia psicológica, la experiencia del paciente a lo sexual y a la relación edípica. Entonces empezó desde ahí a constituir toda su base teórica, entonces eso también lo limitó mucho. Entonces, uno de los problemas que, por ejemplo, también Freud veía en eso es que, bueno, está bien de que la sexualidad es importante, pero entonces, ¿qué otro lugar tiene la experiencia del sujeto? ¿De qué otras posturas él la entiende, la vive, la comprende, la analiza y no solamente reducido a lo sexual, no solamente explicarlo, sino mirar él también cómo entiende y menciona su propia sexualidad también. Entonces, es ahí donde No llegan había algo no había la inconsciente. posibilidad del autoanálisis, ¿no? Sí. En Freud, ¿no? Entonces, ahí es donde también, por ejemplo, Jung le hace por ejemplo, una crítica. Por ejemplo, en el texto dice, Freud se muestra ciego ante el dualismo de lo inconsciente. Desconoce que lo que brota o germina tiene un lado interior y un lado exterior, y que si hablamos únicamente de este último nos quedaremos en la mera corteza, pero no cabía hacer nada en relación con este conflicto que hay en él. Única posibilidad sería que pudiera tener una experiencia que le hubiera ver que la espiritualidad obrando dentro de la corteza, pero su intelecto lo reduciría inevitablemente a mera sexualidad. Entonces, es ahí cuando otra vez Jung le vuelve
hacer como ese recalque que, por ejemplo, que no todo estaba en una, él reducía también hasta la misma experiencia espiritual, era a una represión sexual, o sea, que generalmente entonces cuando se metían al cristianismo, al catolicismo o a toda esta experiencia de lo sagrado o de lo divino era porque la gente tenía una represión sexual muy fuerte. Entonces, ¿qué hizo Jung? Entonces Jung dijo, no, pero es que tú no puedes reducir solamente lo inconsciente solamente a algo que es negativo, a algo que sostiene al sujeto y que no tiene también otra posibilidad. Es decir, entonces también como que en el inconsciente habita también eso que no queremos, pero también habita toda la potencialidad que nos posibilita constituirnos como sujetos. Y que en el mismo inconsciente, desde esa otra postura, también está esa parte que para Jung es muy importante en sus obras más adelante posteriores, la importancia de la espiritualidad, de lo religioso como una constitución Claro, es que de la vida el primer texto de Jung ya es una crítica directa a esa teoría del pansexualismo, ¿no? claro, Símbolo de transformación va a traerse abajo esto, ¿no? Y justamente que Freud se tomó literal lo sexual, ¿no? Por ejemplo, cuando Jung empieza a plantear que el incesto tiene una función más religiosa que sexual, ¿no? sí, Muchas veces lo que decía Merleau-Ponty, ¿no? O sea, la sexualidad está, no todo es sexo, pero la sexualidad está en todo, ¿no? Y en el sexo hay mucho más de otras cosas que de sexualidad, ¿no? O sea, en el sexo hay temas que tienen que ver con lo afectivo, con el poder, ¿no? Con otras cosas. Entonces nunca la experiencia sexual es un conglomerado de una serie de aspectos humanos complejos, ¿no? Que no podemos limitar el sexo a sexo nada más, a sexualidad, digamos, coital, ¿no? O reproductiva. Entonces la sexualidad o algo del es uno coito, de ¿no? los aspectos más Sí. complejos, ¿no? Involucra toda una serie de vivencias y contenidos y significados que depositamos en eso. Entonces, justamente ese Y, trabajo, ¿no? Es una amalgama, como todo en la vivencia viene todo mezclado. Entonces, digamos, si bien es cierto, digamos, como decía, la base de la vida es el carbono y el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, la vida no se reduce a eso, ¿no? O sea, la vida no puede ser reducida a sus componentes básicos. Entonces, justamente esta sí, defensa de, mira, de lo psíquico como una realidad en sí misma, ¿no? Que es una realidad que si bien es cierta no puede presentarse separada de la realidad material, o sea, no se reduce al plano de lo material, ¿no? no, no. O sea, es ahí donde también se quiere Claro, hacer como esa persiste. Claro, es connotación, que Freud porque era un neurólogo que pretendía, pues, o sea, digamos, plantear una teoría materialista, ¿no? Científica, por ejemplo, la influencia de Schopenhauer y la influencia de Darwin en Freud es importante, ¿no? Entonces Freud quería, digamos, plantear una teoría materialista, ¿no? Reduccionista, ¿no? sí, entonces mira que, por ejemplo, Jung en este aspecto, entonces ya le empieza a dar lo que es, ya con símbolos de transformación, él ya venía hasta incluso teniendo sueños, que le estaban hablando hasta incluso de esa ruptura que más adelante iba a tener con Freud, pero que él se está dando cuenta y ya, como estaba mencionando Roberto más adelante, que él no le tragaba entero a Freud todavía, él no le creía que todo se reducía netamente como al plano de lo sexual, a la represión, sino que habían otros motivos mucho más amplios que le daban una constitución a la vida psicológica del ser humano. En este caso, la biografía para Jung es muy importante y es muy en relación al trauma. Por ejemplo, él cuenta el caso ahí de una muchacha de una señora ya estaba muy vieja, que estaba en el manicomio, que ya llevaba muchísimos años. Entonces, que la señora tenía, a Jung le llamaba la atención como unos movimientos que le hacía, que hacía la señora como haciendo De Zapatero. de zapatero. Entonces resulta Uh-huh. que ella se enamoró de un zapatero. Y Entonces, eso lo sabe cuando muere la mujer y ve el hermano y le preguntan si el padre de ella era zapatero, ¿no? Creyendo siempre que la influencia de los padres es la única, ¿no? eso, Eh, eso. Y entonces eso era lo que quería llegar, que muchas veces también dentro del ya trauma también. había tenido un novio, ¿no? Zapatero que la había Sí, un novio, abandonado. entonces cuando la rechazó, ya entró en una psicosis, en una cosa, entonces quedó como con los movimientos del zapatero. Que era Y una forma entonces, de mantener la memoria del amado, dice Jung, ¿no? sí, pero es que ahí es donde viene como lo simbólico también, como el significado que tiene todavía como el tejer, como estar ahí para mantener todavía algo vivo. Y es De ahí vínculo, muchas digamos. veces,
Y es ahí muchas Claro, que veces en ese también, caso la psicosis sería la imposibilidad de aceptar la pérdida, ¿no? sí, Como la locura de Ariana o la locura de, digamos, de Eco, ¿no? Que prefiere morirse de hambre a aceptar el rechazo. es. Pero entonces, mire que, por ejemplo, en esta señora hay un simbolismo todavía que siempre, por ejemplo, pasa en las personas que generan un trauma, que están en una psicosis, que siempre relacionan algún hábito, Y digamos, alguna y frente a una interpretación reductiva, ¿no? De decir que detrás de esto solamente hay un tema sexual, o sea, la sexual. riqueza que permite la comprensión simbólica es mucho Simbólica más amplia. es mucho más amplia. Entonces, es decir, entonces, ¿qué está ahí? Porque, digamos, el trauma está ahí, pero entonces ella generó como un hábito o algo para seguir manteniendo algo. Entonces, simbólicamente, entonces, ¿qué representa eso? Entonces, la experiencia aún viva de su amado, la experiencia aún de que ella contuvo esa ilusión de tener ese zapatero en su vida. Entonces, es ahí donde muchas veces también esa misma dimensión de lo simbólico nos da entrar también otras posibilidades o hasta incluso cómo ciertas personas en estado de psicosis entran a desarrollar ciertas manías, porque esas manías no son así como así. Y Jung también nos mostró en este caso de cuando vio al paciente en este psicótico que empezaba a mirar al sol para los lados, Claro. entonces, que él relata Entonces, también eso. el contenido del paciente, aunque sea psicótico, tiene un sentido, ¿no? Que hay que descubrir. ¿Qué es? Y ese sentido no se puede descubrir desde una teoría externa, ¿no? Hay que No, indagarlo en no, una vivencia, el mundo del paciente. un cognitivo conductual eso no lo haría. Entonces, entonces, entonces es ahí donde, por ejemplo, yo entonces empieza a mirar todo este enriquecimiento simbólico que entra ahí y también dentro de la manía que tiene Sí, la persona, claro. tiene No, porque una carga la simbólica muy mirada grande. simbólica es mucho más amplia que una explicación reductiva, ¿no? Causal, ¿no? Entonces dice, Freud no se retractó fiel, como siempre, a su política de dejar las cosas como las había presentado originalmente, ¿no? Dice a raíz de estas ideas que había tenido los pacientes de que el origen de todo trauma o histeria era un trauma sexual y que parecía que era más la interpretación simbólica y la vivencia que hacía el paciente, ¿no? Entonces, el famoso caso que Freud había tratado junto con Brouwer, o sea, Berta Poppenheim, ¿no? Ana O, y del que se hablaba con profusión, presentándolo como un ejemplo de un brillante éxito terapéutico, no fue en realidad nada semejante, eso está claro, ¿no? Berta Poppenheim nunca se sanó, ¿no? Como muchos otros casos, ¿no? El hombre de los lobos, ¿no? El de las ratas y todo eso, se descubrió incluso que la sociedad psicoanalítica le había pagado a estas personas después para que no nieguen la versión de la cura exitosa, ¿no? Entonces Freud me contó que le habían mandado a llamar para que atendiera a esta mujer la misma noche que Brouwer la vio por última vez y que la muchacha mostraba un virulento ataque histérico debido a la ruptura de la transferencia con Brouwer, ¿no? Entonces, definitivamente, acá también es importante mencionar algo en relación a la teoría de los complejos de Jung, ¿no? Jung plantea ya en su teoría de los complejos que muchas veces el psicoanálisis se limita a una labor netamente explicativa que tiene que ver con la comprensión y la explicación del contenido del complejo. Pero lo que va a generar el complejo va a ser la carga emocional, ¿no? Entonces ahí estaría más cerca a Wilhelm Reich, ¿no? Cuando hablaba de esta carga, ¿no? Emocional que estaba impregnada en el cuerpo, que lo inconsciente es el cuerpo. Entonces Jung se dio cuenta con este concepto que él usa de la movilización también, ¿no? Que era necesario movilizar la energía libidinal, ¿no? La energía psíquica que había quedado fijada, ¿no? A través de la emoción, de la emoción. Entonces, por eso Jung habla de los complejos sentimentalmente acentuados. Entonces, muchas veces el hablar, el explicar racionalmente un complejo, un trauma, no va a movilizar la energía que hace que el complejo esté instalado, ¿no? En el aparato psíquico. Entonces, muchas veces son los sueños, la visualización, la imaginación activa, las técnicas expresivas, las técnicas corporales, lo que van a permitir esta liberación, ¿no? Del complejo. Y entonces, Sí, y en eso el psicoanálisis, digamos, freudiano y lacaniano sigue siendo muy racional, ¿no? Muchas veces no sí, involucra la dimensión del cuerpo, la emoción y la intuición, ¿no? y muy causalistas, porque aquí el asunto es que ellos quedan como, este trauma entonces es por esta causa. Entonces, la causa es la infancia. Entonces, Wow, entonces esta postura racional, ¿no? muy, Muy racional. A eso, algunos les entonces, puede funcionar, ¿no? A algunos les puede funcionar, claro, sobre claro. desarrollar la función pensamiento, puede ser algo muy terapéutico, pero si tú eres una persona que usa el pensamiento,
O sea, estás pensamiento. neurotizándose más, ¿no? Entonces, muchas veces y no va a ser suficiente una terapia racional, ¿no? Se necesita movilizar la energía emocional, o sea, a través de otras vías, ¿no? Otras funciones. Entonces, por eso, digamos, acá cuando Jung plantea que muchos de los casos que enfrenta el psicoanálisis como éxito mantenían esta dimensión de lo emocional, ¿no? Una emocionalidad desorganizada, ¿no? Que es propia de lo histérico, por ejemplo, ¿no? Entonces, por aquel entonces, dice, no era posible encontrar ningún punto de vista psicológico dentro del ámbito de la psiquiatría, ¿no? Todo era generado por un daño cerebral, una atrofia, ¿no? Entonces se daba por sentado de que era un tema orgánico. Durante 6 meses estuve luchando desesperadamente por encontrar mi lugar en la profesión, dice yo. Cada vez me sentía más desconcertado. Me sentía profundamente humillado al ver que mi jefe y mis colegas parecían sentirse más seguros de sí mismos y que únicamente yo iba a la deriva sin remedio. Mi falta de conocimiento generaba en mí tales sentimientos de inferioridad que no podía soportar salir del hospital. Allí me tenían ustedes, un hombre que había estudiado una carrera y que era incapaz de comprender las cosas debidamente. Por ese motivo me quedé dentro de la clínica todo el tiempo y me consagré al estudio entero de mis casos. Un día, a última hora de la tarde, mientras iba deambulando por el pabellón, vi una mujer que acabo de describir y me pregunté, ¿qué explicación tiene esto? ¿No? El caso que tú comentas de esta mujer con el zapato, ¿no? Entonces esa fue la primera prueba que tuvo Jung de que detrás de la enfermedad mental, la psicosis, había un sentido, ¿no? Que podía ser descubierto. Entonces, y muchas veces tiene que ver con esta postura de los sofistas, ¿no? De Grecia, que creían saber todo, ¿no? Y Sócrates, que no sabía nada. Entonces Jung se da cuenta que al igual que Sócrates, mientras sus colegas creían saber que era el Carlos. neuro, que era la psicosis, ¿no? Que no era nada más que, entonces la psiquiatría y la psicología era profundamente ignorante, ¿no? Incluso hoy en día, ¿no? Se Sí, sabe eso, muy poco eso te iba a de los decir. trastornos mentales, ¿no? Todavía Entonces, están y él pañales. en realidad se dio cuenta que él era más honesto que sus colegas, porque él reconocía que no comprendía realmente lo que era la psicosis, qué era lo que la causaba, ¿no? Cómo funcionaba. Sí, lo que pasa es que a diferencia de, por ejemplo, de Jung, los otros compañeros, como él lo menciona, y se sentían seguros de sí mismo, una soberbia, una potencia, como diría Lacan, ese sujeto de supuesto saber, es decir, donde el psiquiatra el que sabe, donde este es el que sabe y el consultante no. Entonces, muchas veces también deja como entretener como que en una cuestión muchas veces terapéutica o de psicosis, muchas veces es necesario no saber nada para poder aproximarse al fenómeno, para poder comprenderlo, entenderlo, dimensionarlo, amplificarlo. Y ahí fue donde Jung fue que tuvo como que esa primera experiencia cuando empezó a indagar todo, empezó a indagar entonces, empezó a conectar entonces con el hermano de esta señora, empezó a enlazar, a enlazar, entonces se dio cuenta que su psicosis se Dice, derivó por la... dice Jung, ¿no? Dice, este fue mi primer atisbo respecto a la psicogénesis de la demencia precoz. Después seguí observando detenidamente otros casos, identifiqué factores psicogenéticos, ¿no? Se me hizo evidente que las concepciones de Freud podían arrojar luz sobre estos temas. Entonces, digamos, acá llegamos ya al tomo número 3 de la obra completa, los estudios sobre la psicosis, ¿no? Y el origen psicológico, ¿no? Entonces no me encontré con demasiadas simpatías en mis ideas, ¿no? Mis colegas se reían de mí. Ese fue otro ejemplo de la dificultad de algunas personas cuando se les pide que se detengan a considerar una idea novedosa. Me asaltó la idea de que lo inconsciente ocupaba enteramente la parte más elevada y que su conciencia del yo había sido absorbida por lo inconsciente, en el caso de la psicosis. La desvalorización aparece como una contrapartida, compensación de la megalomanía. Insisto tanto en este aspecto porque está detrás del sí y no que encontramos en lo inconsciente. Dicho con otras palabras, lo inconsciente contiene pares de opuestos. A través de mi libro sobre la demencia precoz, llegué a Freud. Nos conocimos en 1906. El primer día que le conocí era la de 1 en punto de la tarde y estuvimos hablando sin interrupción durante 13 horas seguidas. Era el primer hombre verdaderamente importante al que conocí. Ninguna otra persona me había impresionado o se podía comparar con él. Me pareció extremadamente sagaz, inteligente y absolutamente extraordinario. Me produjo una gran impresión, pero seguía teniendo grandes dudas. Era un hecho
que por aquellos días yo no tenía la suficiente experiencia sobre la que podría formular una crítica contra Freud. Veía que su teoría sexual era de gran importancia para Freud, tanto a nivel personal como filosófico, pero yo no era capaz de discernir ese nivel de importancia en mis propios casos, o no tenía la presencia de algún sesgo personal en mí, de modo que me en duda respecto a la totalidad de esa situación. Invariablemente, Freud desdeñaba la espiritualidad, considerándola como mera sexualidad reprimida, y por ello yo le dije que de ser plenamente consecuente con esta lógica, tendríamos que afirmar que la totalidad de toda la civilización y la cultura era un absurdo, una mera creación mórbida, producto de la sexualidad reprimida. Y él me dijo, pues es así, doctor Jung. El hecho de que sea así constituye una maldición del destino contra la que no podemos hacer nada. Me sentí totalmente reacio a aceptar esto, ¿no? Pero seguía sin capacidad de argumentarle a fondo mis propios razonamientos. Cuando Freud hablaba de la sexualidad, lo hacía como si estuviera hablando de Dios, como si hablaría de un hombre que hubiera tenido una experiencia de conversión. Venía a ser como los indios aborígenes hablando del sol con lágrimas en los ojos. Me acuerdo de un indio que se acercó sigilosamente por detrás de mí mientras yo contemplaba la montaña y me decía, ¿no le parece que la vida entera proviene de la montaña? Así exactamente era como hablaba Freud de la sexualidad. A pesar de todo su rechazo a la espiritualidad, Freud muestra en realidad una actitud mística hacia la sexualidad. Cuando se le replicaba de un determinado modo que no podía ser entendido sobre una base sexual, él decía, no es verdad, estamos hablando de psicosexualidad. Pero al analizar un poema, terminaba siempre sugiriendo algo que señalaba la sexualidad. Y dice, no existe mayor amargura que la del hombre, que es el mismo su propio y peor enemigo. Traté de presentarle casos que mostraran la presencia de otros factores fuera de la sexualidad, pero siempre su respuesta era la misma, sexualidad reprimida. Me parece una figura trágica, Freud, dice, ¿no? Porque es un gran hombre, pero es evidente que huía de sí mismo. Jamás se preguntó las razones que lo hacían hablar de sexo constantemente. Y este huir de sí mismo viene a ser como cualquier otro artista. De hecho, las personalidades creativas suelen ser habitualmente así. Ya había dicho Jung que para el artista el análisis es veneno, ¿no? Es veneno. Salí de mi primer encuentro con Freud con la sensación de que el factor sexual debía ser tomado muy en serio, pero un tanto desconcertado. Creía que debía analizar nuevamente mis casos desde esta luz de la sexualidad y mantenerme en silencio. En 1909, Freud y yo fuimos invitados a Clark University, ¿no? Famoso, ¿no? Viaje, ¿no? Entonces creo que también va ahí, me parece, Sándor Ferenczi, ¿no? Me parece que también va con Sandor él. Frenesky también va ahí, Entonces, Otto Rahn también estuvo ahí, Ernest estuvimos Jones. juntos durante unas 7 semanas, analizábamos nuestros sueños todos los días. Fue entonces cuando tuve una impresión que resultó ser fatídica respecto a sus limitaciones. Yo tenía 2 sueños. Él no sabía por dónde coger. No sabía por dónde coger Freud. Entonces, por supuesto, esto no importaba gran cosa, dice, dado que incluso la persona más eminente tendrá una experiencia similar con los sueños de alguna otra vez, ¿no? Se trataba únicamente de una limitación humana. Entonces sucedió lo que puso fin a la cuestión. Freud tuvo un sueño sobre un tema importante. Yo analicé su sueño y le dije que necesitaba más datos para poderlo analizar. Entonces, él me dijo, le podría decir más cosas, pero no puedo poner en riesgo mi autoridad. Fue entonces cuando me di cuenta que Freud había perdido su autoridad, ¿no? Porque había puesto su autoridad por encima de la verdad. Le dije que yo lo dejaría así y jamás volví a pedir que aportara ningún material personal adicional. Ustedes deben comprender que les hablo con la mayor objetividad, pero debo incluir el relato de esta experiencia con Freud porque constituye el factor más importante de mi relación con él. Freud era incapaz de soportar ninguna crítica en absoluto. Entonces, dado que Freud tan solo podía resolver parcialmente mis sueños, la cantidad de material simbólico que aparecía en ellos aumentó, como siempre suele suceder, hasta que finalmente se logra entenderlos.
Si se mantiene un punto de vista limitado en relación al material del sueño, aparece una sensación de disociación. Uno se siente ciego y sordo. En el camino de vuelta a Estados Unidos tuve un sueño que fue el origen de mi libro Símbolo de Transformación. En aquellos tiempos no tenía menor idea del inconsciente colectivo. Soñé que estaba en una habitación, como lo inconsciente en un sótano en la parte inferior y a continuación un manantial terrestre. Esto es, el cuerpo, enviando los instintos hacia la parte superior. Estos instintos tienden a ser discordantes con nuestros ideales conscientes. Esta es la imagen que siempre había utilizado para entender el inconsciente. Soñé que estaba en una casa medieval, una casa de grandes proporciones, intrincada, con muchas habitaciones, pasadizos, escaleras. Entré en ella procedente de la calle y bajé en dirección a la habitación gótica que estaba en el sótano, abovedada. Y de allí había un sótano. Pensaba para mis adentros que había llegado ya al fondo, pero entonces descubrí una nueva apertura cuadrada. Con una linterna en la mano le eché un vistazo a esta abertura y encontré otras escaleras que conducían aún más abajo. Volví y de estas escaleras polvorientas muy deterioradas, con un aire muy pegajoso, vi que la totalidad de la atmósfera era muy extraña y sobrenatural, y llegué así a otro sótano más profundo, y esta vez de una arquitectura mucho más antigua, tal vez romana. De nuevo volvió a aparecer otra apertura, y así seguí bajando hasta llegar a una tumba llena de cerámicas prehistóricas, huesos, cráneos. Dado el polvo, estaba intacto. Pensé que había hecho un gran descubrimiento y me desperté. Entonces este sueño refleja el descubrimiento del inconsciente colectivo, ¿no? También en el libro rojo muchas veces hay este símbolo, ¿no? Esta asociación con cuando él se da cuenta que en lo profundo de una cueva hay huesos, cascos rotos, escudos magullados, ¿no? Uñas, dientes, ¿no? Entonces es como que el inconsciente no se limita a lo personal, ¿no? Está relacionado a toda la historia evolutiva de la humanidad. Entonces Jung ya Sí, va descubriendo sus propias tesis, ajá. sí, él es donde empieza a hacer ahí que ya hay como algo impersonal que lo accede a uno, pero que le da una constitución a la vida psicológica del ser humano y que es en toda su evolución histórica lo que nos ha atravesado. Entonces, si nosotros nos remitimos que nosotros solamente somos, llevándolo a Freud, somos reductos de nuestra vida psicológica, de reductos sexuales, ya hay pues como en Freud ya un error, que ya O se limita a lo biográfico, ¿no? La vida. eso, y también a lo biográfico de la vida. Entonces hay que saber que nosotros ya venimos de antemano con un banco de imágenes, de mitos, de relatos, de historias, de sucesos Ya que que es interesante porque Jung empieza a fantasear con sus sueños, ¿no? O sea, él a partir de los sueños empieza a crear fantasías, a reflexionar, ¿no? Entonces como un prototipo de lo que va a ser la imaginación activa, ¿no? Partir de sí, una y imagen y empezar a amplificarla, ¿no? eso era lo que te iba a decir y que también ya en eso entonces ya se había empezado a meter al estudio de los mitos y de los símbolos, porque él Sí, estudió eso también ahí también. menciona un texto muy Y él importante empieza a de estudiar los mitos. mitos, ¿no? Él dice que andaba rodeado de criaturas, dice, ¿no? Vagaba de acá por allá rodeado de todo tipo de criaturas fantásticas, centauros, ninfos, sátiras, ¿no? Dioses, diosas, como si fueran mis pacientes y yo los estaría analizando. Leí un mito griego o del África negra, como si un lunático estaría relatándome sus contenidos psicológicos, ¿no? Su anamnesis. Me quedaba absorto tratando de descifrar qué podrían significar los mitos. Vi en Miss Miller, este personaje que él usa como, ¿no? Esta escritora, ¿no? Que usa como caso de su libro Símbolo de Transformación, es un seudónimo, ¿no? Que al igual que yo había tenido fantasías mitológicas, ¿no? Fantasías, sueños, absolutamente impersonales, ¿no? Esta cualidad impersonal la reconocí pronto, así como el hecho de que debían proceder de los sótanos, de aquellas regiones inferiores que había visto en el sueño, ¿no? Del inconsciente colectivo. Este fue pues el camino en el que fue madurando mi primer libro. Los sueños han influido en todos los cambios importantes acontecidos en mi vida y en mis teorías. Así, por ejemplo, me decidí a estudiar medicina motivado por un sueño, después que en un primer momento había tenido la intención de ser arqueólogo, ¿no? Vaya combinación, ¿no? Arqueólogo y médico, pues ahí está el resultado, ¿no? Digamos. Sí. Entonces, Freud no fue capaz, ¿no?
de ver nada en mi libro salvo resistencias al Padre, ¿no? Pienso que se puede demostrar que existe la voluntad de morir, así como la voluntad de vivir. Nos preparamos para la muerte cuando llegamos al cenit de la vida, o por decirlo de otra forma, a partir de los 35 años de edad, comenzamos a tomar conciencia de que soplan vientos más fríos. Entonces acá plantea Jung esta crisis, ¿no?, de la mitad de la vida, lo que él va a decir el punto de inflexión, y esta necesidad de desarrollar el autoconocimiento, el self, ¿no?, la individuación. De repente me encontré completamente aislado, dice. Por desfavorable que ello pueda haber sido, también supuso una ventaja para mí como buen introvertido. Todo el movimiento vertical de la libido, desligado del movimiento horizontal que genera la actividad del mundo externo, se generó un impulso que me permitió investigar plenamente lo que había dentro de mí mismo. Pensé, ahora tienes la clave de la mitología, el poder de los cerrojos de todas las puertas. Pero entonces algo me dijo a mí, ¿qué necesidad tienes de abrir todas las puertas? Y a continuación me vi preguntándome, ¿qué era lo que yo realmente había hecho a fin de cuentas? Había escrito un libro sobre la figura del héroe, había explicado los mitos de los pueblos del pasado, pero ¿qué podría decir respecto a mi propio mito? Tuve que admitir que no tenía ningún mito personal. Conocía los mitos de los demás, pero no el mío propio. Como tampoco nadie parecía tener un mito propio en nuestros días. Es más, seguimos sin tener una comprensión de lo inconsciente. En torno a estas reflexiones, de la manera del núcleo central, germinaron todas mis ideas y vieron luz parcialmente en el libro acerca de los tipos psicológicos. Y obviamente, este punto fundamental nos lleva al libro rojo, ¿no?, a toda la experiencia del libro rojo, ¿no? Entonces, estamos pasándonos el tiempo en Milker, ¿no? Sí, sí, Y hay hay algunas como ideas para dar centrales de este como... capítulo. Si me Sí, permite, sí, que lo no nos va a cerramos dar yo tiempo de... y cierro. Primero, el psicoanálisis daba luces para la comprensión de ciertos fenómenos psíquicos, pero no tenía un éxito real en los casos clínicos graves. Primer punto. Segundo, Jung se sentía frustrado en su profesión porque no lograba comprender y curar la psicosis. Jung descubre los indicios del origen psicológico de la demencia precoz, que va a publicar en su tomo 3, al descubrir que hay relación entre los contenidos psicóticos, los eventos biográficos traumáticos. Sus ideas son rechazadas y motivo de burla entre sus colegas. En la psicosis, lo inconsciente ocupa enteramente la parte del yo, es absorbida por lo inconsciente, que va a ser un concepto central en el concepto de posesión a través de los complejos, ¿no? Jung desarrolló sus ideas antes que Freud, pero decidió tomar partido por el psicoanálisis, jugando su reputación y carrera académica. Se encontraron en el año 1906 y hablaron la primera vez durante 13 horas seguidas. Freud causó en Jung una gran impresión, pero también grandes dudas. Freud planteaba argumentos a favor de una teoría sexual que Jung mantuvo crítica, ante la cual mantuvo Jung una crítica consistente, ¿no?, a lo largo del tiempo. Invariablemente Freud desdeñaba la espiritualidad considerándola como un fenómeno secundario de la sexualidad reprimida, a diferencia de Jung, que creía que era una expresión real del ser humano. A pesar de todo rechazo de la espiritualidad, Freud muestra una actitud mística, religiosa, frente al misterio de lo sexual, pero lo toma literal y considera que es el origen y trasfondo de toda experiencia psíquica. En 1909, Freud y Jung son invitados a Estados Unidos y estuvieron diariamente juntos analizando sus sueños, y ante la negativa de abrirse y revelar ciertos contenidos psíquicos para no poner en riesgo su autoridad, la relación entre Jung y Freud se rompe. De regreso a Estados Unidos, Jung tiene un sueño que le revela el origen del inconsciente colectivo, pero no puede entenderlo plenamente en ese momento. Jung explora la mitología y el simbolismo. Toma el caso de Miss Miller como motivo de análisis psicológico para su primer libro, y aunque no la conoció personalmente, la imagen de Miss Miller genera un impacto importante en él. Años después revelaría que sería una proyección de su propia ánima. Toma fantasías mitológicas, sueños de carácter arquetípico y las junta con el análisis del caso clínico. Jung reconoce que sus sueños han influido en todos los cambios importantes acontecidos en su vida y sus teorías.
Freud no fue capaz de ver nada en su libro Símbolo de Transformación más que la rebeldía ante la figura del padre. Rechaza la idea Freud del carácter dual de la libido, de los opuestos. Jung plantea que la vida se divide en dos fases, la primera mitad de la vida, que consiste en desarrollar una adaptación del yo, y la segunda, que consiste en una transformación profunda, que él va a llamar proceso de individuación. Alejado del movimiento freudiano, Jung se ve forzado a investigar en sí mismo sus propios símbolos, lo que deviene en el libro rojo. Estas experiencias y su contacto y ruptura con Freud constituyen el germen, al igual que el análisis de la obra de Adler, de su libro Tipos Psicológicos, ¿no? Entonces eso sería el capítulo 3. No sé si está claro, John, si quisieras agregar algo. No, pues aquí me quedo otra hora hablando yo, hermano, pues no. Y bueno, porque tenemos que terminar, digamos, lo que habíamos empezado, ¿no? Nos tiramos una reflexión sobre el contexto actual. Entonces, pero bueno, la próxima sesión vamos a hablar de la sesión 4, John. Entonces, el próximo lunes. No sé si quieres resaltar algo concreto sobre esto, de la relación Jung y Freud, si lo dejamos acá de repente. Sí, no, vea, hay algo que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención y es que Freud fue pues como fundamental en todo el desarrollo también del pensamiento de Jung porque también contribuyó mucho. Es decir, como hablaba con un colega una vez que me decía, sin Freud no puede existir Jung y sin Jung no pudo existir Freud tampoco, pues tanto en sus concepciones teóricas, dado pues de que tanto el uno como el otro Pero se yo creo que complementaban. sin Jung, Pero, sin Jung se hubiera existido Freud. ¿cómo? Sin Jung se hubiera existido Freud. Ya existía Freud. Eso estamos aquí, pero tanto en el desarrollo o en el avance de Freud, ambos se complementaron, a pesar de que lo decía así, también vio una necesidad también bastante importante en Freud. Entonces, es ahí tanto el uno se complementaba, tanto el uno como el otro, La pero que vida ya, no se basa en supuestos, ¿no? En qué hubiera sido, qué hubiera pasado, sí, ¿no? Es un hecho que se encontraron y se desencontraron y se influyeron mutuamente. eso, se complementaron en un momento para poder desarrollar sus teorías. Entonces, algo que, por ejemplo, también de rescatar esto aquí es que ya cuando Jung empezó a hacer todo este rechazo hacia lo sexual, hacia estas posturas tan racionalistas y causalistas de Freud, fue que él ya empezó a dimensionar la psique desde otras perspectivas, desde lo biográfico, hasta llegar a otras posturas ya, como él mencionaba ahí en un retrato, empezar a tener en cuenta ya como los contenidos simbólicos, mitológicos de la psique. Entonces, eso es algo pues como que es fundamental y que él también se empezó a preguntar también por este relato del mito personal, que, hombre, que todos de Sí, una manera claro. u otra también estamos atravesados por un mito, por una historia que nos está narrando. Y bueno, Y todo lo que del sí, libro fue rojo, más que ¿no? Que tiene relación con esa exploración. Bueno, creo que tenemos que dejar acá, John, porque está Milker, que va a hablar ahorita del concepto de realidad psíquica, que es un concepto fundamental. Los invitamos a seguir viendo estos espacios. Y a las 8 tenemos, bueno, el trabajo de Jorge, ¿no? Sobre los mitos. Va a seguir él con el mito de Hércules. Entonces tenemos ahorita a Milker y después a Jorge Santamaría. Muchas gracias. Nos vemos nosotros mañana contigo, ¿no, John? sí, A mañana las vamos a 8 tocar de Hillman. Gilman, el tercer concepto que es sobre psicologizar o transparentar. Ese es el que vamos a estar Y, trabajando mañana. claro, yo voy a hablar mañana de la iniciación del héroe y todo este libro de Campbell, ¿no? Entonces nos vemos. Muchas gracias. Saludos. Gracias, John. Nos vemos.